Buenos días y feliz día del Señor. En esta mañana nos volvemos a convocar en el Señor para poder celebrar las victorias del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte, su resurrección a favor de cada uno de nosotros y la posibilidad de poder tener la expectativa maravillosa de esperar que el Señor Jesucristo nos vuelva a buscar. Y en esa esperanza de los hijos de Dios es que vamos a celebrar al Señor Jesucristo en esta mañana. A mí me gustaría mucho que podamos compartir la palabra de Dios, un pasaje muy lindo en la carta a los Efesios. Vamos a considerar el capítulo 2 a partir del versículo 4 y me gustaría que lo podamos leer todos juntos y sacar alguna reflexión en esta mañana antes de partir el pan y beber del vino, símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, partido en la cruz del Calvario, derramada en la cruz del Calvario, a favor de cada uno de nosotros. Y mientras le esperamos, celebramos, adorando en nuestro corazón a este Señor maravilloso que nos vino a buscar para rescatarnos. A mí me gusta mucho este pasaje, particularmente porque de alguna manera explica de manera muy sintética la historia de nuestra salvación y el propósito por el cual Dios nos salvó. Así que lo vamos a considerar en esta mañana. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 4, así dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que este pasaje relata de manera muy sintética la maravillosa obra del Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros? Usted, si lee con detenimiento lo que acabamos de considerar, va a descubrir algunas palabras maravillosas en este texto que nos van a hacer reflexionar mucho sobre lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por ejemplo, la primera palabra que se destaca acá de manera muy contundente es la palabra misericordia. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con nosotros. Es decir, que lo primero que identificamos es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que se acuerda de nuestras miserias. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Dios se acuerda de que somos miserables y porque tiene un gran amor con nosotros, dice, nos dio vida con Cristo. Es decir, que la misericordia de Dios se manifiesta en la gracia. Vos fíjate que acá dice, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La Biblia explica que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y Cristo nos vino a buscar para darnos vida. Dios nos amó y envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y esa es la segunda palabra maravillosa que aparece acá. La misericordia de Dios se transforma en gracia. Dios nos ve perdidos y a través de su amor por nosotros transforma todo su amor en un plan maravilloso de rescate. Gracia de Dios. Por gracia usted y yo hemos sido salvados. Misericordia, gracia que se manifiesta en habernos dado vida juntamente con el Señor Jesucristo. Pero no termina acá. El pasaje dice algo extraordinario. Dice que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros en una unión. Dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, que la misericordia se transforma en gracia para salvarnos en Cristo Jesús y eso se manifiesta en una unión de usted y yo con el Señor Jesucristo. Unidos a Cristo, Él nos resucitó. La palabra de Dios explica que el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, derrama su sangre, perdona los pecados.
pero cuando resucita nos da vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice acá que el amor de Dios se manifiesta en una unión con Cristo, y justamente con Cristo usted y yo somos resucitados. ¿Para qué? Para sentarnos en las regiones celestiales, para regalarnos el cielo, misericordia que se transforma en gracia, y esa gracia se manifiesta en una unión de nosotros con el Señor Jesucristo para regalarnos la vida eterna. Pero no se queda ahí, porque el pasaje dice algo maravilloso. Por último, dice la palabra riqueza. ¿Cuál es el propósito de que la misericordia se haya transformado en gracia y que la gracia se manifieste en la unión de usted y yo con el Señor Jesucristo? Finalmente Dios quiere regalarnos la riqueza de su gracia. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Misericordia, gracia manifestada en una unión con Cristo para darnos vida eterna, sentarnos en los lugares celestiales, finalmente ¿para qué? Para regalarnos las riquezas de su gracia. Y ese es un motivo maravilloso por el cual en esta mañana vamos a darle gracias al Señor y vamos a celebrar esta salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Así que yo te voy a invitar que vos puedas concentrarte, que vos puedas enfocar tu corazón, tu mente en esta mañana en el sacrificio del Señor Jesucristo, entendiendo, en 4 versículos vimos algo maravilloso, la historia de nuestra salvación. Un Dios que nos ama, que tiene misericordia, que nos regala su gracia, que nos une al Señor Jesucristo para darnos vida eterna, que nos regala las riquezas de su gloria. Así que te voy a invitar que le demos muchas gracias al Señor Jesucristo, que oremos juntos por el pan, por el vino en esta mañana y celebremos con mucha alegría y con mucha gratitud en nuestro corazón lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Querido Dios que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este día maravilloso, el día del Señor. Señor, hemos apartado un tiempo para enfocarnos en la adoración, para recordar al Señor Jesucristo. Queremos agradecerte, Señor Jesús, por haber venido a buscarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice tu palabra. Te queremos dar gracias, Dios, por haber manifestado tu misericordia y tu gracia a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por haber puesto tu vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Gracias por haber resucitado y, como dice tu palabra, estamos unidos a vos, Señor, y a través de esa unión vos nos resucitaste también. Clavaste en la cruz nuestros pecados, nuestro pasado, lo que nos condenaba, y ahora nos das vida eterna, nos sentás en los lugares celestiales, te lo queremos agradecer. Gracias porque se manifiesta todo este amor tuyo en regalarnos no solamente la salvación, sino llenarnos de las riquezas de tu gloria, y te queremos agradecer todo esto en esta mañana. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, Jesús. Te queremos pedir que vos lo bendigas ahora al partirlo, que lo podamos comer, Señor, con la mente y el corazón bien enfocados en la adoración hacia vos. Gracias por este vino, símbolo de la sangre que derramaste para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Y mientras celebramos esta cena, como dice tu palabra, anunciamos la venida de nuestro Señor. Te estamos esperando, Jesús. Gracias por habernos salvado. Te esperamos con ansias, con alegría y con devoción en esta mañana. Queremos celebrar esta ceremonia tan importante. Gracias por la fiesta, gracias por la salvación. Gracias por habernos transformado. Gracias por llenarnos de las maravillosas riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Te queremos con todo el corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días y feliz día del Señor.